¿Recuerdas cuando las calles españolas estaban llenas de sonidos y oficios que hoy parecen de otro mundo? Eran profesiones que hablaban de esfuerzo, cercanía y comunidad, mucho antes de que llegaran las máquinas y las prisas. Hoy viajaremos por 20 trabajos españoles que desaparecieron para siempre. Y quédate hasta el final, porque el último esconde una historia que todavía emociona a quienes la recuerdan. Afilador. Durante muchos años, su silbato fue una señal inconfundible en las calles españolas. El afilador llegaba con su bicicleta adaptada, donde una rueda de piedra giraba al pedalear y lanzaba chispas al contacto con el metal. Afilar cuchillos, tijeras o navajas era su forma de vida y de recorrer pueblos enteros ofreciendo su arte. Era un oficio ambulante, paciente y respetado, porque sin él los hogares y talleres no podían trabajar. La gente bajaba a la calle solo con oír su melodía, un sonido que se grabó en la memoria de generaciones. La fabricación masiva y las herramientas desechables acabaron con su oficio sin dejar espacio para el relevo. Hoy su recuerdo sigue vivo como un símbolo de esfuerzo y oficio perdido, un eco que todavía parece escucharse cuando alguien afila un cuchillo en silencio. Lechero. Cada mañana, antes de que amaneciera del todo, el lechero recorría las calles con su carro o su bicicleta cargada de cántaras metálicas. Llevaba la leche recién ordeñada y la servía directamente en las jarras de cada casa con un cacillo de aluminio. Era una rutina tan cotidiana que los niños esperaban su llegada como si fuera un pequeño acontecimiento diario. La leche aún tibia tenía un sabor único, y muchas familias servían el primer litro del día nada más recibirlo. El reparto era también una forma de encuentro, porque el lechero conocía a todos los vecinos y a veces dejaba una sonrisa junto a la botella. Con la aparición de la pasteurización, los envases y los supermercados, aquel ritual desapareció sin ruido. Hoy solo queda en el recuerdo el tintineo de los botes y el olor dulce de la leche recién traída del campo. Farolero. Antes de que existiera la electricidad, las noches españolas dependían del farolero. Su tarea comenzaba al caer el sol, cuando recorría las calles con una larga pértiga para encender uno a uno los faroles de gas. Cada barrio tenía el suyo, y la gente lo reconocía por su paso pausado y su linterna colgando del cinturón. Era un oficio silencioso, de paciencia y precisión, porque debía recordar el orden exacto de cada farol y volver al amanecer para apagarlos. Durante años fue símbolo de seguridad, una figura que marcaba el inicio de la noche y el descanso de la ciudad. La llegada de la luz eléctrica y los sistemas automáticos lo hicieron innecesario. Su desaparición fue tan discreta como su trabajo, pero dejó una huella luminosa en la memoria colectiva, un tiempo en que las sombras dependían de una sola mano encendiendo la luz. Sereno. Durante buena parte del siglo XX, el sereno fue el guardián silencioso de la noche. Con su farol, su gorra y un manojo de llaves, vigilaba las calles y abría los portales a quienes regresaban tarde. Daba la hora en voz alta y alertaba si veía fuego, robo o cualquier movimiento extraño. Su presencia transmitía seguridad en una época en la que apenas había alumbrado ni policía nocturna. Muchos vecinos lo saludaban por su nombre y le dejaban algún detalle de agradecimiento en Navidad. El avance de los porteros automáticos, los timbres eléctricos y la vigilancia moderna acabaron con su función. Aún así, su figura sigue siendo una de las más recordadas del paisaje urbano antiguo, cuando una voz entre sombras rompía el silencio para decir la hora y mantener viva la calma de la ciudad dormida. Aguador. En los días de calor, su figura era tan esperada como el pan diario. El aguador recorría las calles con un cántaro o un carro cargado de barriles llenos de agua fresca. Llenaba jarras, vendía vasos o repartía a domicilio en las casas que aún no tenían agua corriente. Su voz se oía desde lejos anunciando su llegada, y muchos niños corrían a su encuentro para mojarse las manos en el cubo. Era un oficio humilde, pero indispensable, especialmente en los barrios donde el agua era un bien escaso. La instalación de tuberías y la llegada del suministro doméstico
acabaron con aquella costumbre. Su desaparición fue el signo de un país que modernizaba sus ciudades, pero también perdía parte de su encanto cotidiano. Hoy su nombre solo queda en calles antiguas y en la memoria de quienes aún recuerdan su voz entre las fuentes. Pregonero. Antes de que existieran los periódicos y la radio, el pregonero era la voz de la noticia. Recorría las plazas golpeando una campana o un tambor para llamar la atención de la gente. Con voz firme anunciaba bandos del ayuntamiento, subastas, ferias o incluso nacimientos reales. Su memoria era su herramienta más valiosa, porque debía recordar cada mensaje palabra por palabra. La gente se reunía a su alrededor para escuchar las novedades, comentar y reír, convirtiendo la información en un acto social. Con la llegada de la imprenta, los carteles públicos y más tarde la radio, su oficio fue desapareciendo. Sin embargo, su figura sigue viva en muchas fiestas populares, donde aún se conserva el ritual del pregón como homenaje a aquel mensajero del pueblo. El pregonero fue mucho más que un oficio. Fue la voz de un país que se informaba mirándose a los ojos. Barquillero. En las fiestas y paseos de domingo, su presencia era inseparable del bullicio y la alegría. El barquillero ofrecía sus barquillos crujientes con una pequeña ruleta que decidía la suerte del comprador. El sonido metálico al girar y las risas de los niños creaban una escena que muchos aún recuerdan con ternura. Vestido con delantal y gorra, recorría plazas, ferias y parques vendiendo uno de los dulces más sencillos y queridos. Su oficio era ambulante y artesanal, hecho de paciencia y buen humor. Con la aparición de los kioscos, las fábricas de galletas y los helados industriales, su figura fue desapareciendo. Hoy, el barquillero sobrevive solo en la memoria y en algunas fiestas tradicionales, donde su ruleta sigue girando como símbolo de otra época. Un tiempo en que bastaba una moneda y una sonrisa para ganar un dulce premio de fortuna. Colchonero. Cada cierto tiempo, el colchonero aparecía por las casas con sus agujas largas y madejas de hilo. Su tarea consistía en abrir los colchones de lana, airear el relleno al sol y volver a coserlos con paciencia artesanal. El sonido del golpeteo de la lana se mezclaba con las conversaciones del vecindario, porque su trabajo era casi un acontecimiento. Las familias esperaban su visita para devolver la comodidad a sus camas sin tener que comprar nada nuevo. Era un oficio de esfuerzo físico y precisión, aprendido de padres a hijos durante generaciones. El uso de colchones de muelles, goma espuma y materiales sintéticos acabó borrándolo del mapa. Con él desapareció también una costumbre que unía a los barrios en torno a la reparación y el aprovechamiento. Hoy su nombre evoca un tiempo en que todo se arreglaba y cada objeto tenía una segunda vida posible. Deshollinador. Negro de hollín y siempre cubierto de polvo, el deshollinador era una figura tan necesaria como temida. Su trabajo consistía en limpiar las chimeneas de las casas y edificios para evitar incendios y mejorar la ventilación. Subía a los tejados, se deslizaba por conductos estrechos y trabajaba en la oscuridad entre cenizas y humo. Muchos empezaban desde niños, por su tamaño y agilidad, y pasaban horas respirando el hollín que ennegrecía su piel. A pesar de su esfuerzo, apenas era reconocido y cobraba muy poco por un oficio tan arriesgado. Con la llegada de las calefacciones modernas y los sistemas eléctricos, su figura desapareció poco a poco. Hoy solo se recuerda en viejas películas, canciones y refranes que hablan del trabajo duro. El deshollinador fue símbolo de sacrificio silencioso, de una España que sobrevivía gracias a manos que nadie veía. Trapero. El trapero recorría las calles con un carro o un saco al hombro, recogiendo todo lo que otros desechaban: trapos viejos, papel, metal o cualquier objeto que pudiera venderse por unas monedas. Su trabajo era humilde, pero formaba parte del engranaje que mantenía limpias las ciudades antes de que existiera la recogida municipal de basuras. Muchos traperos sabían reparar lo que encontraban y daban nueva vida a lo que parecía inútil. Iban casa por casa anunciando su paso con una voz que todos reconocían:
En los barrios más pobres era también una figura cercana, alguien que conocía las calles mejor que nadie. Con la industrialización, el reciclaje organizado y los vertederos modernos, su oficio desapareció sin dejar rastro. El trapero simbolizó una España que sobrevivía de la necesidad y del ingenio, cuando hasta el objeto más roto podía tener una segunda oportunidad. Carbonero. Entre montes y pinares, el carbonero pasaba semanas enteras vigilando el fuego que daba forma a su sustento. Su trabajo consistía en apilar troncos y cubrirlos con tierra y ramas para crear una gran hoguera controlada. El fuego ardía lentamente durante días, convirtiendo la madera en carbón vegetal. Era un oficio solitario, duro y lleno de paciencia, en el que se aprendía a leer el humo para saber si todo iba bien. El carbón servía para calentar hogares y alimentar las cocinas de hierro que aún dominaban las casas españolas. Con la llegada del gas, la electricidad y los combustibles modernos, su labor perdió sentido. Muchos pueblos dejaron de oler a humo y ceniza, y con ellos desapareció también el carbonero. Su figura quedó grabada en canciones y refranes, como símbolo de esfuerzo callado y de una vida entera dedicada al fuego. Ganchero. El ganchero trabajaba entre ríos y montes, guiando los troncos que descendían por la corriente hasta los aserraderos. Usaba una larga pértiga con gancho de hierro para dirigir la madera y evitar que se atascara entre las rocas. Era un oficio de fuerza, equilibrio y valentía, porque bastaba un mal paso para caer al agua helada y perder la vida. Los gancheros conocían el río como nadie y se comunicaban con silbidos y gritos que solo ellos entendían. Su labor fue esencial durante siglos, cuando el transporte por carretera aún no existía. La expansión del ferrocarril y los camiones terminó con aquel trabajo nómada y peligroso. Hoy apenas queda el recuerdo en alguna fiesta local y en los relatos de los mayores. El ganchero simbolizó la unión entre el hombre y el río, un oficio tan arriesgado como hermoso que el tiempo se llevó. Latero. El latero era un artesano ambulante que recorría las calles reparando utensilios de metal. Arreglaba cubos, cazos, cafeteras o jarras con remaches de estaño o pequeños parches metálicos que devolvían la vida a los objetos. Su caja de herramientas tintineaba mientras caminaba, y bastaba verlo sentado en la acera para que los vecinos se acercaran con algo que necesitaba arreglo. En una época donde nada se tiraba, su oficio era tan útil como respetado. Con paciencia soldaba, martilleaba y dejaba cada pieza como nueva, sin apenas dejar rastro de la rotura. El abaratamiento del menaje y los productos de usar y tirar acabaron con su trabajo. El latero fue símbolo de ingenio y supervivencia, alguien que hacía durar lo que otros daban por perdido. Su desaparición marcó el paso de un país que remendaba todo a otro que aprendió a reemplazarlo todo. Cenachero. Pocos oficios reflejaron tan bien el alma de la costa como el del cenachero. Con 2 cestas de esparto colgando de los brazos, recorría las calles ofreciendo pescado recién capturado. Equilibraba los cenachos con una destreza casi artística mientras su voz anunciaba el género del día. No había barrio que no reconociera su pregón ni mañana sin el aroma del mar acompañando su paso. Vendía puerta a puerta, con la piel tostada por el sol y el cansancio en los hombros, pero siempre con una sonrisa. Los nuevos mercados, la refrigeración y las furgonetas repartidoras hicieron desaparecer su figura en silencio. Dejó tras de sí más que un oficio, dejó una manera de entender la cercanía y la confianza. Hoy su memoria flota entre el olor del pescado fresco y el eco lejano de aquellas voces que sabían amar. Cartero a caballo. Hubo un tiempo en que las cartas viajaban al ritmo de los cascos. El cartero a caballo atravesaba montes, ríos y caminos de tierra para llevar noticias a los pueblos más aislados. Cargaba las alforjas con sobres, periódicos y telegramas y conocía cada sendero mejor que los propios mapas. Su llegada era esperada con emoción, porque traía palabras que unían familias y promesas que tardaban semanas en llegar. A veces recorría decenas de kilómetros bajo la lluvia o la nieve,
sin más compañía que su caballo. La modernización de las carreteras y los vehículos motorizados terminó con su recorrido solitario. Pocos oficios concentraron tanta entrega ni tanta soledad en una misma jornada. El cartero a caballo se despidió sin aplausos, pero dejó tras de sí la imagen poética de un mensajero que cruzaba España llevando esperanza en sus alforjas. Tipógrafo. Entre letras de plomo y olor a tinta, el tipógrafo daba forma al conocimiento. Su oficio consistía en componer a mano los textos que luego se imprimían en periódicos, carteles o libros. Cada letra se colocaba con pinzas sobre una bandeja metálica, formando palabras y líneas con precisión milimétrica. Era un trabajo de paciencia y de vista aguda, en el que un solo error podía arruinar toda la página. En cada taller el sonido de las prensas marcaba el ritmo del día, y el tipógrafo era el corazón de aquel bullicio. La llegada de la fotocomposición y la impresión digital convirtió su destreza en una rareza del pasado. Dejó tras de sí una herencia silenciosa, la de quienes hicieron posible que las palabras circularan por todo un país. El tipógrafo fue el artesano invisible de la cultura, aquel que imprimía la voz del mundo con sus propias manos. Linotipista. Cuando la palabra se volvió industria, apareció el linotipista. En los talleres de imprenta manejaba una máquina compleja que fundía líneas enteras de plomo para imprimir textos más rápido que nunca. Cada tecla que pulsaba liberaba una matriz caliente que, al unirse a otras, formaba frases completas en cuestión de segundos. El calor, el ruido y el olor metálico eran parte de su jornada, un entorno donde la precisión lo era todo. Dominar la linotipia requería destreza y memoria, porque no había espacio para el error ni para la distracción. Durante décadas fue una profesión moderna y respetada, que transformó la prensa y la edición en España. Pero la llegada de la informática y la impresión offset hizo que aquella máquina quedara en silencio. El linotipista desapareció junto a su teclado de plomo, dejando atrás la huella de una era en que el metal escribía las palabras. Proyeccionista. Mientras el público reía o lloraba frente a la pantalla, él trabajaba en la sombra. El proyeccionista era el encargado de dar vida al cine, cambiando rollos de celuloide y controlando el haz de luz que llenaba la sala. Su cabina olía a polvo y película quemada, y el zumbido constante del proyector era la banda sonora de su oficio. Cada proyección exigía precisión, porque un fallo podía apagar la magia de toda una noche. Pasaba desapercibido, pero sin él ninguna historia habría llegado al público. Durante décadas fue un trabajo técnico y apasionado, hasta que el cine digital lo redujo a un botón automático. Las bobinas, las cintas y el temblor de la luz quedaron atrás como un recuerdo dorado. El proyeccionista desapareció con el último rollo de película, pero su sombra sigue viva en cada sala oscura donde el cine aún respira. Talabartero. El olor a cuero y a aceite era el sello del taller del talabartero. Su oficio consistía en fabricar monturas, correas, cinturones y todo tipo de piezas de guarnicionería para caballos y carruajes. Trabajaba con cuchillas, punzones y martillos, moldeando el cuero con precisión y paciencia. Cada costura llevaba la huella de su mano y su habilidad se transmitía de generación en generación. Durante siglos fue un oficio esencial, porque del buen equipamiento dependía la seguridad del jinete y del animal. El avance de los automóviles y el fin del transporte a caballo fueron cerrando sus talleres uno tras otro. Algunos sobrevivieron un tiempo fabricando cinturones o bolsos, pero la esencia del oficio se perdió. El talabartero fue artesano y artista, un hombre del cuero que dejó grabado en cada pieza el pulso de una España que aún olía a campo y trabajo. Zurrador. El zurrador era el maestro del cuero antes de que existieran las curtidurías modernas. Su tarea consistía en tratar las pieles animales para transformarlas en material resistente y flexible. Usaba cal, agua, grasa y fuerza bruta para limpiar, ablandar y tensar cada pieza sobre grandes maromas de madera. Era un trabajo físico, de olor penetrante y jornadas interminables,
donde las manos quedaban curtidas igual que el cuero. El sonido de los mazos y el roce del agua marcaban el ritmo del taller, un lugar tan duro como imprescindible. Durante siglos abasteció a zapateros, talabarteros y artesanos de toda clase. Con la industrialización y los procesos químicos, su oficio fue desapareciendo hasta quedar en el olvido. El zurrador se perdió en el tiempo, pero su espíritu persiste en cada prenda de cuero, como un eco de sudor y oficio que aún respira en silencio. Si has llegado hasta aquí, te vas a sorprender más aún ahora. Hubo un oficio que parecía imposible y que pocos recuerdan. Antes de 1900 que existieran los despertadores, la gente contrataba a una persona para que los levantara a la hora exacta. Caminaba por las calles en silencio, golpeando las ventanas con una vara o soplando a través de una caña hasta ver movimiento dentro. Era un trabajo de confianza, porque de su puntualidad dependía que otros llegaran a tiempo al suyo. Con la llegada de los relojes y la electricidad, aquel extraño oficio desapareció sin dejar rastro. Su nombre aún sorprende cuando se escucha. Era el despertador humano. Cuéntanos en comentarios C. ¿Habías escuchado alguna vez alguno de estos trabajos? Si te gustó este vídeo, suscríbete para no perderte los próximos y sigue viajando con nosotros por la memoria de España.